Seguimos. Por lo que hace al existencialismo heideggeriano, baste ver que hace ya muchos siglos que el cristianismo tiene resuelto el problema de la inquietud humana por la limitación, por la finitud, por las ansias de superar lo mundano y remontarse al infinito. El planteamiento tuvo lugar el primer día del hombre sobre la tierra. Seréis como dioses, les dijo la serpiente, que debía tener ya algo de kindergartiana o de existencialista, pues había comprendido que a los protohombres les estaba inquietando el problema que tanto ha inquietado a los filósofos de la existencia y de la finitud. Leibniz había hablado del mal metafísico como del mal de finitud o de limitación del ser, y hasta en una de sus páginas habla de la posible superación y satisfacción por la comunicación con la divinidad misma. El mismo Fichte, desde otro ángulo, había sentido la angustia jodierna como un relevante precursor. El último fin del hombre, dice, es elevarse sobre todo propósito irracional y perseverar libremente en la realización de su propia ley, último fin que es y será insuperable mientras el hombre sea hombre y no se convierta en Dios. Es nota esencial del concepto del hombre que su último fin sea inabordable y el camino que a él conduce sea infinito. Por consiguiente, el destino del hombre no es alcanzar este fin, sólo la tendencia a él. Pero puede y debe acercarse a él cada vez más, y por consiguiente su aproximación indefinida a este fin constituirá su verdadero destino en cuanto hombre, esto es, en cuanto criatura racional pero finita. En tanto el hombre, dice en páginas precedentes, es un ser racional, encuentra su fin en sí mismo. Su ser es el fin absoluto de su existencia. Palabras estas últimas de resonancias kantianas, según aquella afirmación de que el hombre y con él toda criatura racional es un fin en sí mismo. Y no digamos de Hegel, que da casi masticados los pensamientos fundamentales al existencialismo actual. Véanse sus palabras. El espíritu subjetivo y el espíritu objetivo son todavía el espíritu finito, pero debemos determinar en qué sentido es el espíritu finito. En general, se representa la finitud del espíritu como un límite absoluto, como una cualidad invariable, cuya supresión llevaría a la supresión del espíritu. La finitud del espíritu de ningún modo es una determinación invariable. En realidad no es más que un simple momento, y por consecuencia más bien es preciso decir que la cualidad específica del espíritu es la verdadera infinitud. El espíritu en cuanto espíritu de ningún modo es finito, contiene en sí la finitud, pero sólo como un momento que debe suprimir y que suprime. Y más significativas son las palabras siguientes. Sólo como momento, la finitud puede aparecer en el espíritu y permanecer en él, porque por su naturaleza ideal, el espíritu se eleva sobre ella y sabe que el límite no es infranqueable para él. Esto es lo que hace que lo franqueable, esto es lo que hace que lo franquee. Y esta liberación no es como se la representa, el entendimiento, una liberación que jamás se realiza, un esfuerzo indefinido hacia el infinito, sino una liberación en que el espíritu se liberta de ese progreso indefinido,
borra completamente su límite o su contrario y se eleva a su individualidad absoluta, a su verdadera infinitud. Pero, si no discutimos nomenclaturas, diremos que todo ello está resuelto en el vivir y ser en Dios, y no precisamente en sentido kierkegaardiano. En fin, todas las filosofías actuales adolecen de falta de primer principio o punto básico de partida. De ellos podemos decir lo que concretamente de Heidegger y Ortega decía García Morente. Heidegger y Ortega y Gasset intentan una restauración de la metafísica, pero marchan por una pista falsa. Los dos tienen un mismo punto de partida. Ortega arranca del vivir y Heidegger del existir. Ni uno ni otro se remontan a otra realidad superior. No han querido o no han sabido reconocer que la vida misma pide a voces otro ser, el ser necesario, fundamento de sí mismo y de todos los demás seres. Es decir, que aun presumiendo de metafísicos, no tienen propiamente metafísica, puesto que tienen irresuelta la cuestión primera y fundamental del ser real. Téngalo en cuenta los pertinaces consumidores de esos condimentos doctrinales. Y terminemos ya este asunto previo. La creación en sí misma es incomprensible para nosotros. Es verdad, no vemos con evidencia directa la posibilidad intrínseca de ella, pero más incomprensible es para nosotros que el mundo exista sin creación, y menos evidente es la posibilidad intrínseca de un ser salido de la fecunda inefectividad de la nada. Que todo es oscuro en torno a la creación, más oscuro es que el mundo exista sin tener razón suficiente de existencia. Si es difícil comprender que el mundo sale de la nada por la acción de un agente infinito, más difícil es todavía que el mundo salga de la nada sin agente ninguno. Más ininteligible es, en fin, que el mundo exista eternamente incausado, esto es, que exista un eterno contingente sin un eterno necesario, que el mundo contingente tenga la razón de ser, que el mundo contingente tenga la razón de ser en la eficiencia del ser eterno, necesario y omnipotente. He aquí, pues, un lugar en donde han de converger y de donde han de partir todas las filosofías posibles. Es preciso que todas se encuentren aquí, y mientras no abandonen el absurdo evidente de la evolución creadora por la creación auténtica y genuina, que aunque oscura es evidentemente necesaria, la filosofía pasará al segundo capítulo sin haber escrito el primero.